Dedicamos la programación al Divino Padre Jehová, creador de todas las cosas, el primer divino comunista del amor, a la Divina Madre Solar Omega, la mejor amiga, al Divino Primogénito Solar Cristo, el primer revolucionario de este mundo y de infinitos otros. El movimiento comunitario Alfa y Omega presenta su programa Armagedón. Gente que se arma con sus propias obras mentales, hechos y conocimientos para enfrentar la revolución espiritual más grande que conocerá este mundo. Escrito fue: todo grande y poderoso será avergonzado, y todo humilde será ensalzado en las jerarquías solares. Estudian a los que fueron los llamados gobernantes de las llamadas naciones, y ellos se llenan de vergüenza cuando ven que ningún gobernante de la tierra, ninguno engrandece lo del Padre Jehová. Los llamados gobernantes que tenían el extraño sello del capitalismo, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos, porque los sistemas de vida interesados y los que practican la explotación no son del reino de los cielos. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros hermanos y hermanas de esta patria planetaria. Una vez más nos iniciamos una jornada más de su programa Armagedón. Bueno, antes de eso, como es característico, compartimos un fragmento de la ciencia celeste que nos dice el Padre Eterno. Todos los que hablaron de una posible guerra en los periódicos del mundo, ninguno entrará al reino de los cielos, porque permitieron a los extraños creadores del extraño sistema de vida salido de las leyes del oro comerciar con la credulidad de la gente en todas las épocas. Las llamadas guerras, surgidas en el extraño sistema de vida del oro, no están escritos en los divinos mandamientos del Padre Jehová. Los que hablaron de posibles guerras, ellos la encontrarán en otras existencias, en otros mundos. Ellos serán las víctimas, cada segundo, de tan extraña propaganda de una futura matanza entre los hijos del Padre. Se paga con una existencia que debe vivirse fuera del reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que hablaron y propagaron la paz en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que hablaron y propagaron la extraña guerra desconocida en el reino de los cielos. Alfa y Omega. Bueno, así es, estimados hermanos. Iniciamos una jornada más en medio de, bueno, todas las vicisitudes que se nos presentan hoy a la humanidad. Y citaba este divino fragmento de la ciencia celeste, porque, bueno, empezamos en esta primera parte con los informes internacionales. Hoy se está hablando bastante el tema de la OTAN, Rusia, que Rusia pretende invadir Ucrania. Entonces, esta situación, otros hablan del inicio de una tercera guerra mundial, y es ciertamente que el propósito de la manipulación de los poderosos, los países imperialistas, están generando, digamos, esta situación en la humanidad. Lejos de apaciguar, de alguna manera contrarrestar esto, como se dice, pues, le meten más leña al fuego. Y esto que está sucediendo en toda esta parte de Europa y alrededor de Rusia,
lo vemos como una provocación, ¿no? Como una provocación porque la OTAN hace mucho tiempo permanentemente va desplegando una inmensa cantidad de armamentos, soldados, un despliegue militar, pero bárbaro, bastante. Y de alguna manera Rusia también ha hecho lo propio para, de alguna manera, protegerse, ¿no? La cuestión preventiva es importante en este sentido, ya que Rusia, China, hoy son como unas potencias emergentes que de alguna manera le están poniendo el contrapeso al imperio y a esos grupos. Entonces, de alguna manera, esto no gusta, ¿no? No gusta. Ustedes saben, la OTAN no es un organismo independiente como algunos quisieran verlo, ¿no? Simplemente es un brazo armado del imperio. Esto ya lo sabemos. Sus orígenes fueron después de la Segunda Guerra Mundial, pero en estos tiempos el imperio ha sabido utilizar a la OTAN como ese brazo, ¿no? Como ese brazo claro de intervención cuando le es incómodo algún país. Entonces por eso se suscita y se habla hoy por hoy, se ataca a Rusia, ¿no? Rusia como que es el dictador Putin, dicen pues, que pretende invadir Ucrania, ¿no? que pretende pulverizar. Y Rusia lo ha dicho claramente, ¿no? Rusia ha dicho, pero sería pues una irracionalidad atacar Ucrania, ¿no? Porque es un país pequeño, ¿no? Creo que no está en sus planes, pero sí de alguna manera proteger, cuidar sus fronteras, ¿no? Cuidar la frontera, porque entendemos que no se puede confiar en la OTAN, no se puede confiar en el imperio, y ese es un aspecto que tenemos que tener claro nosotros. Decía que citaba al título de la doctrina en el que no se debía hablar de guerra, pero sí la doctrina del creador nos habla de que hay dos tipos de guerras, ¿no? Hay unas guerras de usurpación y unas guerras de liberación. Y en este aspecto, cuando los pueblos pretenden liberarse de estos yugos, de estos imperios, es de alguna manera se entiende que tienen que también buscar la manera de proteger a su pueblo. Esas son un poco las movidas hasta estos días, porque la revolución de colores, ustedes recordarán, pues es algo que se ha ido implementando, se ha ido aplicando poco a poco, y eso está dando sus, ¿no? De alguna manera para el imperio está dando ciertos frutos. Recuerdan ustedes que hablábamos de Kazajistán hace días, donde hubo pues una manifestación así de alguna manera muy espontánea, y esto se ha ido de alguna manera masificando mucho más, ¿no? Y eso también no ha sido pues eso ha sido un ensayo clarísimo, ¿no? Es un ensayo, y siempre tratando de que en este caso Rusia es el que está metido en todo eso. Es decir, todavía el trauma del imperio en atribuir, ¿no? Para ellos pues Rusia es comunista, Rusia es de izquierda, socialista, como que China apunta hacia eso, ¿no? Para ellos, y por lo tanto pues hay que satanizar, hay que de alguna manera pues estigmatizar el comportamiento de Rusia o cualquier otro país que se sume a eso, en este caso a Irán inclusive, ¿no? Irán o tantos otros países que se van sumando, sea Venezuela, hoy por hoy ya se habla de otros países, Cuba. Bueno, a propósito de América Latina, dejando ya, vamos a tener una entrevista ya en unos minutos
con un amigo, un ingeniero ambientalista, acerca de lo que está sucediendo hoy por hoy con este tema del ecocidio, ¿no? El genocidio ecológico. A propósito, hoy Xiomara Castro hoy juramentó ya como presidente de Honduras. Y este es un aspecto también bastante importante, ¿no? Bastante importante porque de alguna manera se van viendo, ¿no? Y estamos viendo estos, de alguna manera, estos signos de cambio, ¿no? Estos signos de cierto progresismo, al menos. Nos vamos a decir, pues, que Xiomara Castro, pues, es revolucionaria y que pues va a emprender estas cosas que nosotros aspiramos y queremos, esta revolución, este cambio inmediato. Es difícil, sabemos que internamente también tiene una situación difícil de manejar, digamos, no tiene una mayoría en ese sentido y va a ser una situación muy complicada, así como se está manejando aquí en el Perú. Ha habido cierta, digamos, vamos a decir, un cierto fraccionamiento en el partido también. Hay unas cuestiones internas que tienen que arreglarlo, así que no está tan sencillo. Pero el pueblo ha empujado esto, ¿no? Ha empujado esta situación en Honduras y ellos, bueno, a partir de esta etapa van a emprender esta nueva etapa en el que, pues, yo creo que más adelante se va a hablar bastante de Honduras, así como hay países hermanos que ya se van integrando en este ciclo, ¿no? Ese es un aspecto muy importante, Bueno, vamos a... Me avisan si ya está nuestro amigo, ¿sí? Me avisan, ¿sí? ¿Estamos? Listo. Entonces, para compartir, está ya con nosotros un querido amigo, entrañable, compañero, Juan García Ortiz. Él es ingeniero ambientalista, muy conocedor del tema de la contaminación propiamente por la profesión que él ejerce. Así que le damos el paso inmediatamente a Juan. ¿Cómo estás, hermano? Programa Armagedón te saluda. No sabe que la Constitución actual permite la existencia de monopolios, es decir, que una sola empresa... El audio. A ver, Juan, si puedes encender tu audio, por favor. La posibilidad de fijar precios y tarifas como le dé la gana. La gente no sabe, entonces, también cosas como que... Hay otro audio que se está filtrando. En la Constitución peruana, y que la educación Juan, se ha convertido en la Constitución fujimorista en un instrumento de lucro, en lugar de ser un servicio mientras social, solucionamos, controlado por el Estado. Y tampoco identifica que en la Constitución actual no hay una democracia auténticamente participativa, Juan, que le permita a los ciudadanos un verdadero control sobre las autoridades. Pero entonces, no tengo retorno. La gente no conoce muchas de estas cosas, no le ve la importancia al cambio constitucional y no se da cuenta de los cambios que podría significar. Hay otro audio que se filtra. En el país para un momentito, por favor, a ver, vamos a arreglar este impasse técnico. Con inclusión social. Un momentito, Juan, por favor. Y bueno, las disculpas del caso, ¿sí? Ahora sí, hacemos la presentación. Juan, ¿estás? ¿Me escuchas? Hola, Juan. Hola, Juan. Juan, ¿cómo estás, hermano? Ahora sí, creo. A ver si tenemos el retorno o no. Bueno, a ver, vamos probando. Vamos a hacer esta conexión. A veces hay problemas técnicos en este sentido. Juan, a ver si nos escucha, por favor.
ya tenemos el retorno. Sí. Bueno, le decía que vamos a... ¿Me escuchas? Hola Juan, ¿cómo estás, hermano? Disculpa los impases. Había otro audio, no sé por qué. Sí, por ahí se filtró. Bueno, ya estamos con Juan García, el ingeniero ambientalista. Así es que, hermano, tienes el micro y las pantallas también. ¿Cómo estás, hermano? Armando, primero saludarte a ti y a toda tu audiencia, a toda la gente de Armagedón. Un gusto de poder compartir algunas cosas contigo y atento seguro para conversar sobre lo que nos motiva a estar acá contigo, ¿no? Así es, estimado hermano. De hecho que hoy vamos a tratar de hacerlo en esta media hora. El tema que nos acoge a todos es la contaminación, el derrame que hubo y que hoy lamentablemente están sufriendo no solamente la fauna, la flora y también nosotros, ¿no? Esto repercute a todos. ¿Cómo ves este tema tú como ingeniero ambientalista? Bueno, habrá que analizar desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde un lado operativo y desde un lado de consecuencias. Iniciaré por un lado operativo. Toda empresa tiene un área que se encarga a ver el tema de operaciones. Operaciones es responsable de ver el correcto funcionamiento de todas sus actividades. En este caso, hubo alguna actividad que generó ese derrame y que, dicho sea de paso, debió ser controlado de una manera inmediata, más no debió nunca llegar a suceder o llegar a esas magnitudes. Y el otro es el tema de impactos. Es hasta doloroso tener que llegar a esos espacios donde ocurrió ese desastre porque por una razón ha habido una contaminación muy fuerte, ha habido un impacto demasiado grande ya que ese derrame no se controló en su debido momento en el mar. Hay muchos mecanismos de control, ¿no?, para un tema de derrame. Bueno, lamentamos que las empresas o el Estado no cuente con la tecnología necesaria para controlar un derrame de esa magnitud de una manera oportuna y no pueda llegar a esa magnitud que ha llegado. Pero sucedió y hasta el día de hoy no creo que puedan limpiar ese mar, esa afectación que se ha tenido, y mucho menos que puedan revertir todo el impacto que se ha dado en la fauna acuática o marina que se ha tenido ahí. Un impacto muy, muy fuerte. Personalmente fui, si no mal recuerdo, el día lunes a visitar la zona afectada, ¿no? Fue bastante impactante ver más que todo a esa personal que está trabajando ahí directamente y que no sé si los cuidados que se le están dando sean los adecuados y los equipos de protección personal también sean los adecuados, ya que un crudo de petróleo no solo afecta a la fauna marina, sino también a las personas que toman contacto directo con él. Armando, ¿escucha? Sí, Juan, yo quería consultarte ese impacto que se está viendo hoy, y como tú lo dices como especialista, va a ser bien complicado remediar. Ante esa realidad, aparte de las acciones de limpieza que no sabemos si la empresa se va a encargar, bueno, el Estado va a apoyar, hay mucho voluntariado en ese sentido, y creo que eso sí ayuda bastante. ¿Tú puedes hacer algún pronóstico en este sentido? ¿Hasta qué punto, digamos, podemos de alguna manera, no sé si la palabra es revertir o mejorar estas condiciones, y cuánto, de acuerdo a la tecnología y a lo que conocemos, cuánto tiempo podría tomar
de alguna manera remediar este impacto, esta tragedia, hermano? Bueno, sinceramente es muy difícil hacer un pronóstico de cuánto puedan limpiar. Sin embargo, el petróleo, quitarlo del agua es posible, casi en un 100%, o sea, es posible. Pero limpiar la zona afectada como la orilla del mar o la costa marina que se ha dado es muy, muy difícil. O sea, para eso tiene que haber una limpieza con elementos químicos que no considero sean aplicables para las costas marinas. O sea, porque en vez de ayudar generaríamos más impacto, porque serían químicos que tendrían que contactarse directamente con las costas marinas para que se puedan limpiar las costas. Ya no estamos hablando del agua, sino estamos hablando de las costas donde directamente ha sido afectada. Entonces, o sea, Juan, lo más difícil es limpiar, digamos, en la parte sólida, no tanto del agua. O sea, digamos, donde se adhieres en las rocas, te refieres a la flora, a la arena, a esa parte, ¿eso es lo más complicado de limpiar? Correcto. O sea, el agua, como te digo, lo están haciendo ahorita. El agua están quitándolo todo el petróleo y van a avanzar bastante y pueden llegar casi al 100% de su limpieza. Pero todas las rocas, donde llega la marea, la parte sólida, como tú lo llamaste, y que digo que es la parte costera, marina, eso va a ser casi imposible, ¿no? O sea, prácticamente estamos hablando de una zona muy peligrosa para que se pueda adaptar el hábitat natural que tenía y se pueda adaptar esa fauna que se tenía ahí. No lo conozco personalmente todas las especies de fauna que existían, pero entiendo que existían bastantes especies de fauna, pero para que vuelvan a vivir ahí o adaptarse ahí va a ser muy difícil, ya que estará impregnado por bastante tiempo del crudo del petróleo, ¿no? Porque eso es imposible de limpiar, eso es prácticamente imposible de limpiar. Eso puede ser el ejemplo, por ejemplo, de alguna manera, lo que por ahí conocemos, cuando por ahí se abre un lubricentro, en una pampita por ahí, ¿no? En una carretera, o ha habido una especie de, donde hace, claro, un cambio de aceite, un taller de mecánica y deja pues manchado, ¿no? Con el petróleo, todo ese aceite, y uno va después de años, si es que no han volteado la tierra, eso sigue, ¿no? Sigue impregnado. Entonces es una situación que queda como ese ejemplo que estamos dando, o sea, debe ser así, ¿cierto? En efecto, así es, entendiendo que esos ya son derivados del crudo del petróleo. O sea, esto es algo más que eso, porque ahí no está refinado el petróleo, o sea, ahí está completamente crudo. Entonces hace que el daño sea aún más y sea un poco imposible de la limpieza. Como te digo, si queremos limpiar esas playas o esas rocas, como nosotros lo llamamos, se tendría que practicar con especies químicas o con productos químicos que, unos, es demasiado costoso, dos, es demasiado riesgoso porque estaríamos afectando aún más de lo que está las costas marinas, y lamentablemente es irreversible ese impacto que se da dentro de las costas. Eso no se puede arreglar, solo el tiempo lo puede arreglar, ¿no? Lamentablemente tenemos un pronóstico no tan bueno, entonces eso impacta también en la población, es decir, que no podría la gente ir tranquilamente pues como uno popularmente dice, voy a la playa a tomar sol o a caminar por la arena. Eso, o sea, en toda esta extensión estaría prácticamente impedido uno, ¿cierto? Bueno, debemos también esclarecer algo, pues, ¿no? Las zonas de playa, las zonas accesibles, no casi ha sido tan afectada por el hecho de que no llega con mayor fuerza. Pero las zonas rocosas, las zonas donde tiene un encajonamiento el mar o ciertas formas distintas, las zonas más encerradas, si lo queremos llamar así, que están con el mar, está en forma cerrada, y que ha oleado de una manera fuerte y que ha sido el punto donde ha habido el derrame, es muy difícil de acceder. Va a ser contaminante para las personas, contaminante para los animales, y aún menos que haya flora en ese espacio. No se va a poder, el plancton no se va a poder reproducir con el tiempo.
Eso también hace que haya una consecuencia secundaria, que como el mar va a seguir golpeando esas áreas, va a seguir golpeando esas zonas, el mar va a seguir recogiendo. O sea, va a demorar bastante tiempo para que eso pueda limpiarse. Y el único que lo puede limpiar con el tiempo posiblemente es el oleaje fuerte del mar, y lo jalará prácticamente al mar, y ese mar se tendrá que seguir depurando automáticamente, ¿no? Que tiene esa virtud la tierra o las condiciones naturales de depurarse, pero eso demora años. Wow, es de verdad una tragedia, Juan. Esto me hace recordar, y tú debes conocer el caso, yo que crecí en el sur, bueno, soy de Puno de nacimiento, pero crecí en Tacna, y habrás sabido acerca de los relaves mineros, ¿no? Que emanaba de Cuajone y Toquepala, y que todo eso desembocaba en la bahía de Icte, ¿no? En Tacna, y han habido más de 50 años de contaminación, unos ríos con caudal, pero un río plomo, así, y denso, cargado de metales pesados, y justo en esa zona pues prácticamente la fauna, la flora ha desaparecido, ¿no? Es una zona desértica. O sea, hay un pasivo ambiental ahí terrible, después de una intensa lucha de la población y de ciertas autoridades. Finalmente Cuajone y Toquepala han construido pues ¿no? como un dique ahí en un desierto, pero eso también está generando una filtración hoy por hoy. Inclusive hay agricultores que, aprovechando esa filtración, pues han empezado a sembrar, están criando animales, y creo que han pretendido exportar cebolla, ajos o ají, y han salido rechazados, ¿no? Porque han encontrado restos pues de metales pesados, ¿no? Entonces ese impacto, Juan, me imagino debe ser algo similar de lo que, bueno, yo vi, ¿no? Sí, Juan, ahora, el tema del derrame no es el caso único, digamos, que ahora van saliendo más informaciones y dicen que permanentemente hay derrames también, ¿no? Incluso en la selva, ¿no? Es permanente. ¿Qué nos podrías decir de eso y cómo es el impacto en esa zona? La magnitud, y me imagino que no debe ser los mismos, pero ahí también hay ríos, hay vegetación. Si nos podrías ilustrar un poco, no sé, en ese sentido, Juan, y también la población que está escuchándonos. Bueno, estamos a propósito. Disculpa, claro. Juan, claro, nos están sintonizando a través de Radio Sistema, a través del 95.3 en Ica, 95.3 FM en Ica, Radio Tupac Amaru a través de la 1130 AM en Cusco, Radio Fiesta 105.3 en FM en la Selva Central, en Junín, Radio Milenia 1530 AM en Lima, y Radio TV Catacaos. Bueno, un saludo muy especial para todos estos hermanos que están en provincia también sintonizándonos. Juan, te decía que si nos podrías también hablar, ¿no? de estos impactos que hay acerca del derrame de petróleo, que puede haber gas, etcétera, o podemos asociar con el tema de la contaminación minera también, que lo hay pues en las cordilleras o en la selva. ¿Qué nos podría decir de eso, Juan? Mira, para terminar ese tema de lo que pasó con este derrame, porque en realidad hay muchísimos derrames, o sea, todos los años hay derrames, pero puntual con ese tema, yo considero que todas las empresas, el mismo Estado debe tener ya tecnología apropiada para que no pueda suceder lo mismo. Uno, porque posiblemente un accidente es aceptable, pero ese accidente dejarlo que toda la noche pase es inaceptable. Es por un lado. Dos, yo creo que existe tecnología moderna y no es tan cara tampoco para que puedan tanto las empresas que tienen a cargo de la producción de petróleo puedan tenerlo, ¿no? Para que puedan evitar esos desastres. No sé por qué razones lo han tenido. Incluso las barreras de contención son importantísimas para controlar algún tipo de derrame en mar, ¿no? Son importantísimas. Y ya seguro habrá momentos de... Lo otro es el ejemplo que ponía sobre los relaves mineros, ¿no?
entendiendo que es un tipo de impacto también, solo que cambia del espacio. Uno es el impacto que se dio al agua y el otro se dará un impacto al suelo y también a las cuencas cercanas y a los recursos hídricos cercanos, con una dimensión obviamente mucho más amplia y más duradera, porque estamos hablando de relaves mineros químicos, ¿no? Ante ello, solo debo decir que nosotros seguimos haciendo una minería todavía muy retrasada en comparación de la minería moderna, con unos estándares ambientales y de calidad muy bajos sobre los estándares internacionales que se tienen sobre minería, ¿no? Entonces, para ello yo creo que se necesita ya implementar de una manera pronta y oportuna estándares de calidad y de tipo de explotación ya minera más adecuada y más moderna, con tecnología más apropiada para que se eviten este tipo de accidentes, incidentes, este tipo de contaminación. Entendiendo que la minería va a generar impacto y contaminación, así o sea lo último de tecnología, pero tampoco por eso al Perú se lo van a tomar como si fuera cualquier cosa y vienen y contaminan de la manera más fácil y no pasa nada. Sobre los temas de derrame de petróleo en la Amazonía peruana, creo que es fruto de todos los años, ¿sí? Todas las empresas que tienen los lotes en la Amazonía hay este tipo de incidentes. No sé si son provocados, no sé si son por fenómenos naturales, no sé si son por causa de gasto de maquinaria, etcétera, etcétera. No puedo justificar eso. Pero de que hay, con impactos gravísimos. Los impactos son los mismos que ocurrió acá. Pérdida de flora, pérdida de fauna, contaminación del agua, contaminación total del espacio. Todo el sistema que existe o su ecosistema del lugar prácticamente se ve afectado en lo más terrible. Y como vuelvo a repetir, no es el tema de separar y ya, porque muchos dicen, bueno, lo limpiamos y lo separamos y ya está. No es el tema de eso, sino que quedan secuelas muy fuertes, tanto para las especies que han sido involucradas ahí en el espacio, flora, fauna, y tanto para la zona del lugar, que va a ser imposible que haga sus actividades culturales como la pesca, ¿no? Entonces, sigue dándose eso. Entiendo que tiene que haber políticas de Estado para que se puedan controlar. Nosotros como especialistas ambientales nada más podemos de cierta manera medir un impacto y ver qué áreas fueron afectadas y en qué magnitud, pero controlar ese tipo de impactos sí es posible, evitando esas actividades, ¿no? Evitando ciertas actividades en lugares donde no deben ser posibles. Y cuantificar un impacto es lo más difícil, o sea, ¿cuánto vale ese impacto? Eso es lo más difícil, y algunos se atreven a ponerle costos o le ponen números a un impacto. Eso creo que ya por ética se nos hace un poco imposible decir este impacto vale tantos miles o millones de soles, ¿no? Claro, Juan, yo sé que esa parte es bastante complicada, ¿no? Cuantificar eso, ¿no? Algunos de los oyentes se preguntarán, está un ingeniero ambientalista y está hablando de la minería, ¿no? A veces, tú sabes que hay posiciones un poco extremas, y ha sido claro en el que ustedes como ingenieros ambientalistas, especialistas, lo que hacen es de alguna manera mitigar los impactos, ¿no? No es que tengan una posición antiminera, ¿no? Muchas veces a los luchadores, nosotros hacemos programa prensa alternativa, pues nos tildan de antimineros. Y no es que uno está en contra de la minería, eso entendemos que es parte del desarrollo, pero como lo has dicho, la minería que hoy se practica aquí, pues utiliza una tecnología totalmente arcaica, ¿no? O sea, los métodos de explotación, los métodos inclusive de extracción de los metales, de las rocas, usar todavía cianuro de sodio, ácido sulfúrico, etcétera, ¿no? Entendemos que es bastante de menor costo para las empresas. Juan, si nos podrías adelantar un poco,
¿qué otras tecnologías tú conoces en el que, digamos, el impacto sea menor? Porque cero impacto no existe, ¿no? Eso no existe en el mundo. Pero, ¿qué algunas otras tecnologías se podrían utilizar más adelante cuando, imagínate que el Estado pues esté en manos del Estado, ya las empresas mineras, ¿no? Entonces la población va a pedir que no se impacte, ¿no? Bueno, para eso hay todo un trabajo también de estudio. Entonces, no sé si nos podrías ayudar a enumerar si conoces algunas técnicas o tecnologías para extraer estos minerales, a ver, para tenerlo ya en perspectiva, Juan. Mira, técnicas de explotación, las técnicas de minería son únicas, sino que los equipos son los que se actualizan o se mejoran. Sin embargo, hacer minería a cielo abierto, que es la tecnología más arcaica que podemos tener, es el error. O sea, yo no te puedo describir, esta es la tecnología para hacer minería, ¿sí? Porque la minería que nos está matando a nosotros y que está afectando es la que hacemos a cielo abierto. Entonces, ya no debe existir una minería a cielo abierto. ¿Cómo debe ser? Bueno, espero que los químicos, los industriales o los ingenieros mineros nos digan a detalle cuál es la tecnología. Sin embargo, hay muchas, ¿no? Entre ellas, o sea, una de las mejores tecnologías que tenemos es el sacado del mineral a espacios donde no haya fuentes de agua y tampoco exista fuentes de agricultura o espacios de agricultura. En este caso llamaríamos a que se tiene que trasladar el material minero a ser procesado en plantas ya mejoradas a espacios desérticos donde no se puede afectar absolutamente nada. Sería una de las mejores opciones para hacer minería dentro de los espacios donde se hace agricultura, donde se hace ganadería, donde se vive la gente, no puede haber minería cerca de ahí. Y todo el proceso tiene que ser tecnológicamente ya más actualizado. Uno de ellos es los que presentan algunas empresas mineras que tratan de sacarlo el mineral en bruto y lo llevan, dicen, en buques, pero al viejo mundo, al viejo continente ya lo llevan en mineral. Están evitando contaminar el espacio de nosotros, pero están haciendo un procesamiento dentro del mar. Ajá. O sea, todos los relaves y todo el material excedente, todo lo que a ellos no les sirve, simplemente lo botan al mar, en alta mar, en la ruta. Acá lo llevan en bruto y para allá llega refinado. Entonces, nadie los ve ahí. Eso de cierta manera para nosotros o para la zona afectada, la zona donde sacan la mina, dicen, está bien, acá no me están contaminando, lo están llevando. Pero están haciendo un impacto gravísimo al mar. Entonces, es clave que las zonas de refinería estén, no sé, considero yo, en las zonas costeras, en las zonas desérticas, ¿no? Ahí deben hacer ese trabajo, ahí deben botar su material excedente de refinería, etcétera, etcétera, con sus plantas de tratamiento de relaves mineros, incluso en cualquier lugar donde estén. Entonces no pueden darse ese lujo de llevar al mar y tratarlo en grandes buques y llegar para allá ya todo limpio, ¿no? Entonces la ruta marina está siendo afectada terriblemente, ¿no? Entre otras, pero considero que el espacio donde debe hacerse la minería debe ser fuera del lugar donde se extrae, ¿sí? Obviamente, previo a ello debe haber una zonificación ecológica, económica, técnica, social, lo que tú quieras llamarlo, para saber dónde hacer minería y dónde no debe hacer minería. En un caso emblemático, el tema de Cajamarca, el tema Conga. El tema Conga no es que exista muchos antimineros, sino lo que existe es un grado de conciencia de que hay zonas que son las fuentes de agua de toda una región que se pueden venir abajo, se pueden venir siendo afectadas en su totalidad solo por aceptar una empresa minera. O sea, eso no es ser antimineros, eso es ser más conscientes de lo que pueda pasar más adelante, ¿no? Una región completa quedarse sin agua creo que sería lamentable para el país y para el mundo. Entonces, la posición antiminera no sé si debe ser así, sino que debe ser una minería responsable en donde
deben hacer minería, en donde deben hacer ese tipo de actividades, pero también con un gobierno responsable que ya haya hecho políticas de zonificación, políticas de mejorar los estándares de calidad de la minería, elevar los estándares también de una minería moderna, que tiene mucho que ver el Estado como gobierno para que no nos pueda seguir pasando esto, porque la gente no tiene esa potestad de decir yo cambio estas normas, o la reunión de las rondas no puede decir yo cambio estas normas, o de las comunidades no puede decir yo cambio estas normas, o sea, no se puede. Entonces, el Estado, así como las empresas, tienen gran responsabilidad en lo que pueda, en lo que pasó, en lo que pasa y en lo que pasará, bueno, en materia de cuidado del medio ambiente, que son compromisos muy poco asumidos por casi la mayoría de países subdesarrollados entre nosotros. Juan, lo que has señalado es importante, ¿no? Y esa salida, por ejemplo, sí, de alguna manera uno también lo tenía pensado, ¿no? Creo que ya hay ciertos proyectos mineros, no hablo aquí, tal vez hay algún ejemplo, pero hay en otras partes del mundo lo que están haciendo es eso, ¿no? Tratar de llevar todas esas rocas ya casi pulverizados y llevarlos, pues digamos, en el caso del cobre, ¿no? Tener una planta procesadora en un desierto donde el impacto, pues, no es que sea cero, ¿no? Siempre va a haber impacto porque siempre entenderán que así haya un desierto, en el desierto también hay vida, ¿no? Mínima, pero hay. Incluso, claro, hay empresas mineras que están utilizando agua de mar, ¿no? El agua de mar, ¿no? Para justamente no utilizar, pues, los ríos, que no repercuta eso, pues, en los colchones acuíferos, las cuencas, la napa freática, todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, ese sería un aspecto muy importante, la utilización del agua de mar, y eso inclusive filtrarlo y reutilizarlo, ¿no? Eso es más o menos lo que nos estabas tratando de decir, Juan. Correcto, ahí faltó sumarle algo más. Las razones por las que se recomienda que sean zonas costeras es porque ahí no hay lluvias, ¿sí? Porque si hubieran lluvias, esas lluvias fueran ácidas. Eso es lo que pasa en la serranía. Donde hay minería o donde hay mina a tajo abierto, las primeras lluvias son demasiado ácidas, entonces queman, hasta el sembrado lo queman esas lluvias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la evapotranspiración se está dando ahí en la misma zona y esa misma agua está recogiendo todos los sulfuros, los ácidos, lo está recogiendo y lo está regresando en forma de lluvia. Entonces, como hay bastante precipitación, hay bastante forma de lixiviar. Naturalmente lo estamos lixiviando a los relaves mineros, a los pads mineros, o sea, la lluvia misma también lo está lixiviando y lo está contaminando absolutamente todo. Esa es la razón por la que debe ser una zona costera, porque no hay lluvia, o si es que hay, es unas pequeñas lloviznas que no afectarían prácticamente a nadie, ¿no? Con consideraciones extremas de direcciones de viento, orientaciones de viento, entre otras cosas que ya es profundizar un poco más y que seguro que habrá oportunidad. No como me hace recordar un argumento. Recuerdo que en la frontera con Chile, el proyecto MinSur, fue Antonio Braque que va a hacer un documental y consultaba a los ingenieros, ¿no? Porque el impacto, de hecho, el río que alimenta a la ciudad de Tacna, que son solamente 2 ríos, y uno de los ríos estaba prácticamente a 200 metros del pozo de procesamiento, vamos a llamarlo así, porque es lixiviación, me parece ahí. Entonces los ingenieros decían pues que solamente ellos iban a utilizar los explosivos cuando el viento sople del lado de Perú hacia el lado de Chile, ¿no? Eso me parece totalmente antitécnico, ¿no? y risible a la vez. Es decir, que en el lado de Chile no va a haber impacto, los chilenos se van a quedar callados. Bueno, a veces surgen ese tipo de cosas, Juan. Es que hay consideraciones en realidad. Parece chistoso, ya, pero seguro es una manera egoísta de pensar, no nos contaminemos nosotros, que se contamine el vecino, ¿no? Pero tiene mucho de cierto, o sea, la orientación del viento o la velocidad del viento para ciertas actividades.
Por poner un ejemplo nomás, las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? La normativa te dice que para que tú instales una planta de tratamiento de aguas residuales, la normativa mínima, los requerimientos mínimos es que debe estar a 1 kilómetro mínimo de la última instalación, a 1 kilómetro. Que la napa freática sea mayor a 4 metros, o sea, excavas 4 metros y no encuentres agua, ¿sí? Además, que la dirección del viento sea opuesta a la ciudad que está siendo atendida. Y resulta todo lo contrario. Tenemos plantas de tratamiento que están en la misma ciudad, con orientaciones del viento y además en manantiales que se dan. La mayoría de ciudades se instalan en los manantiales. O sea, ni esas condiciones mínimas somos capaces de controlarlo. Y la dirección del viento tiene mucho que ver para el tema de contaminación, aunque no lo crean, ¿sí? Porque eso está más conllevado a la contaminación de los seres, de las personas, digamos así, porque algunos creemos que las plantas no tienen vida y que no se contamina, o que los animales, bueno, son animales, ¿no? Pero en realidad engloba todo lo que es vida. Bueno, Juan, estamos llegando a los minutos finales. Ha sido muy importante tu participación y tu punto de vista. No sé si nos puede dar algunas palabras finales, algunas recomendaciones. Bueno, seguro que hay muchas recomendaciones que ya se las han dado o no, pero hay que tener bastante cuidado cuando asistimos a una zona de derrames, las personas en natural, ¿sí? Es una de ellas. Otra es que espero sinceramente que los equipos de protección individual que se está dando a los que están trabajando en el mar sean los adecuados. Y por último, considero que falta un poco de conciencia ambiental por parte de autoridades y todas las personas en general, porque defender el tema ambiental o respetar el tema ambiental es básicamente respetar la vida en general, ¿no? Entonces, eso es todo, tomar un poco de conciencia y ver cómo el Estado también actúa frente a estas acciones de una manera contundente, ¿no? Ya implementando políticas y sanciones, seguro. Gracias, Armando. Gracias a ti, Juan, por esta oportunidad, y yo creo que más adelante vamos a tener que enlazarnos o pronto tenerte aquí en el programa, pues, ¿no? Eso sería lo mejor. Gracias, estimado hermano. Cuídate, suerte. Saludos a toda la gente. Gracias. Bueno, con esto concluimos, cerramos el programa Armagedón. Bueno, viene la segunda hora y bueno, nos vamos a un intermedio y retornamos. Muchas gracias. Solo la divina revelación puede dar la luz, y la ciencia celeste la proporciona, como ninguna ciencia humana podrá jamás hacerlo. El divino Cordero de Dios es el infinito conocimiento, Alfa y Omega. Solo la divina revelación puede dar la luz, y la ciencia celeste la proporciona, como ninguna ciencia humana podrá jamás hacerlo. El divino Cordero de Dios es el infinito conocimiento, Alfa y Omega. La felicidad del mundo está en que cada uno sea justo con el otro. Alfa y Omega. Todo espíritu humano, al pedir al Padre la prueba de la vida,
la pidió prometiéndole luchar contra el mal en todas las formas imaginables. Toda individualidad fue diferente a otra en pedir y prometer lo mismo. Cada uno representa ante el Padre un principio eterno, con sus propias galaxias, cosmos, planetas, universos. El que negó el infinito en la prueba de la vida, negó lo que ya había conquistado para sí. Al retornar tales espíritus negadores, el infinito también los niega. Se enseñó que lo de Dios es viviente y eterno. Los premios dados a sus hijos también lo son, según el concepto que tuvo cada espíritu de lo infinito en la prueba de la vida. Es lo que le corresponde de su infinito que había ganado en otras existencias, en otros naceres de nuevo. Alfa y Omega. En la prueba de la vida, desde remotísimos tiempos, se venía anunciando lo que está a punto de suceder en la materia y en el espíritu. Le fue anunciado a este mundo de pruebas los sucesos por venir. En los antiguos monumentos fue escrito y dibujado lo que fue anunciado en el divino evangelio del divino Padre Jehová. Una ley se puede expresar de infinitas formas, sin dejar de ser la misma ley, porque materia y espíritu poseen el mismo derecho de expresarse en sus respectivas leyes. Esto fue divinamente anunciado en el divino evangelio del Padre Jehová. Todos son iguales en derechos delante de Dios. Esta divina igualdad abarca materia y espíritu, porque nadie del infinito es menos delante del divino Padre Jehová. Alfa y Omega. La felicidad del mundo está en que cada uno sea justo con el otro. Alfa y Omega. Está usted en sintonía de su programa Armagedón. Por estar ahí, acompañándonos, compartiendo el programa. Hoy vamos a tocar un tema importante de la ciencia celeste Alfa y Omega, que como siempre enfoca los problemas de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados, dado que tiene la capacidad de relacionar los acontecimientos que se dan en la vida, que tenemos diariamente con el todo sobre el todo. A nosotros nos ha costado y nos cuesta todavía comprender que todo está interrelacionado, que lo que se hace arriba está atado a lo de abajo y lo que se hace abajo está atado a lo de arriba en realidad. Nada es casual, ¿no? Los acontecimientos que estamos viviendo son acontecimientos en realidad, hermanos, que nos permiten o nos están dando una nueva oportunidad a la humanidad de reflexionar, de tratar de cambiar la situación en la cual estamos viviendo. Y para ello, por supuesto, todos nosotros tenemos la obligación no solamente de mirar los acontecimientos que acontecen, sino de esforzarnos por ser útiles para contribuir a ese cambio que anuncia la ciencia celeste Alfa y Omega. A lo largo de siglos, las religiones que se consideraron, digamos, los infalibles en la comprensión de las escrituras, ¿no? Los doctos, los religiosos que se consideraban representantes de Dios acá en la tierra, durante 20 siglos han venido haciendo puro comercio e interpretando las escrituras de acuerdo a intereses materiales más que intereses espirituales. Hoy el poder religioso ha acumulado mucha riqueza en este planeta a costa justamente de la explotación de la fe. Como dice el Eterno, las religiones son uno de esos árboles que tendrán que ser cortados de raíz
de la faz de la tierra para que los pueblos nos podamos unir. Porque una de las razones por las cuales nosotros hoy nos mantenemos justamente como pueblos divididos es por ese papel que cumplen las religiones, que han cometido el horrible pecado de dividirse en miles de creencias, de dogmas, habiendo un solo Dios nomás, ¿no? Las religiones, como decía Carlos Marx, se convirtieron en el opio del pueblo. Y ya Cristo lo había denunciado en el pasado cuando agarró latigazos a los comerciantes de la fe. A propósito, hoy es 5 de mayo, un aniversario más del natalicio de Carlos Marx, de ese gran profeta, de ese gran genio que nos dejó un gran legado a los trabajadores en el mundo, así que nuestro reconocimiento por su gran aporte. Ahora, continuando con el tema, justamente es en estos tiempos de crisis global en la cual estamos viviendo, que también surge en este mundo esta nueva luz, esta nueva doctrina, que de manera así, se puede decir silenciosa, sin hacer mucho escándalo, empieza a surgir como una nueva luz que se va expandiendo así lentamente por el mundo, y que va causando ya revuelo, polémicas, despertar de conciencia de muchos hermanos que empiezan a leer, a estudiar y a profundizar. Y esta doctrina está plasmada, como ustedes saben, hermanos, en miles de escritos telepáticos. Es una de las pocas revelaciones con contenido material que pueda demostrarle al mundo que esa comunicación que tenía el enviado Alfa y Omega con el Creador no era una cuestión que estaba solamente en su mente, sino que él la pudo escribir, la pudo plasmar en estos pergaminos que hoy explican el origen, causa y destino de todas las cosas, y que nos llegan a explicar no solamente el origen, cómo fueron las cosas, sino que nos anuncia cosas futuras, cambios, y nos invita a prepararnos para esos cambios. Una de las grandes enseñanzas que nos da Alfa y Omega es que el saber lo que va a venir, lo que vendrá, es una gran ventaja para quienes tienen el aviso. Lamentablemente, millones de personas no le dieron la seriedad respectiva a la búsqueda de Dios, se han encontrado con este conocimiento, lo han visto de alguna manera y lo han malinterpretado, ¿no? Hay mucha gente que cuando ve los pergaminos o escucha inclusive la palabra Dios o el trato de hermano, automáticamente se hace la idea de que esto es una nueva religión. Y si hay algo que no es justamente la doctrina del Cordero de Dios, es la religión. Es una doctrina revolucionaria que llega a este mundo a cambiar las costumbres del ser humano, a cambiar la forma de pensar, la forma de sentir y de actuar de la humanidad. La potencia moral de esta doctrina, hermanos, va a revolucionar el mundo. Y hoy vamos a ir leyendo y comentando algunos de esos títulos o órdenes telepáticas que están escritos en cuadernos y que hoy ustedes los pueden encontrar en las páginas de la Ciencia Celeste, en los libros Lo que Vendrá. Hay un hermoso tomo de la doctrina del Cordero de Dios que consta con más de 3,000 de estos títulos y órdenes telepáticas que hoy vamos a comentar algunos de ellos que están relacionados con un tema que está en debate en las redes, ¿no? La Ciencia Celeste está generando en las redes Armagedón, polémica intelectual, batalla de ideas. Una de las polémicas justamente se generan por la forma como el Creador explica y condena este extraño e inmoral sistema de vida y, por supuesto, a quienes lo sostienen, a quienes en base a la ley del oro lo mantienen, oprimiendo, por supuesto, a millones y a millones de trabajadores. Y vamos a empezar por uno de los temas que es fascinante, el tema de la niñez. Alguien nos pedía en la primera hora que reflexionemos un poco el tema de la educación. Mañana lo vamos a hacer a pedido de nuestros hermanos. El saludo, por supuesto, a nuestros hermanos profesores y profesoras de todo el mundo. Vamos a tratar de pactar alguna entrevista en algún momento con algunos de nuestros amigos dirigentes de los profesores para poder encontrar una comunicación con ellos que nos pueda explicar cómo ellos están viendo el tema de la educación en plena pandemia, ¿no? Es un tema bastante delicado que de todas maneras lo vamos a abordar en su momento. Mañana vamos a tratar de que esto se pueda plasmar. Ahora, volviendo al tema de la Ciencia Celeste, hermanos, vamos a empezar por el título 3606
65, dice: en la prueba de la vida muchos habían pedido experiencias con bebés genios. A los que lo pidieron, más les valdría no haberlo hecho, porque todo asombro, miedo, incredulidad con que recibieron el hecho se descuenta por segundos, moléculas, ideas en el divino juicio de Dios. Porque al pedir la experiencia con un genio, nadie pidió las extrañas sensaciones de la duda y la ignorancia. Todo se había pedido en ley normal. Si una molécula de asombro o de duda, y sucedió que los que habían pedido experiencias con genio no se habían preparado durante la vida para recibirlos en ley normal, es más fácil que entre el reino de los cielos los que en la prueba de la vida no cayeron en asombros, misterios, dudas, miedo, complejos, que nadie había pedido a Dios, a que puedan entrar los que cayeron en tales extrañas sensaciones que ninguna herencia de la luz dejaba al espíritu. Esta experiencia, hermanos, en especial en los últimos tiempos, la están teniendo muchas parejas, muchos padres en el mundo, especialmente en el Oriente. Están naciendo niños que hoy están siendo inclusive clasificados en diferentes, se puede decir, categorías o jerarquías, podría llamar desde el punto de vista espiritual. Se hablan de los niños genios que están naciendo en el Oriente, y a lo largo de la historia siempre han nacido, sino que en estos tiempos, como anuncia el Creador, nacerán muchos niños, ¿no? con cierto avance. Y lamentablemente uno de los problemas que tienen muchos de estos niños cuando nacen es que los padres no están preparados para poderlos orientar como debe de ser, ¿no? Y lo que sucede muchas veces con estos niños es que algunos inclusive tienen algunas facultades, empiezan a desarrollarse con ciertos, no solamente genialidades propias de un genio, sino también con facultades hasta espirituales, porque pueden comunicarse con seres, pueden penetrar otras dimensiones, algunos de ellos, y pueden tener experiencias que solamente la pueden tener los niños, porque los niños, al tener la inocencia, aún todavía en ellos todavía puede brotar el ejercicio de algunas leyes que en realidad son naturales, pero para nosotros los adultos, ya cargados de escepticismo, de materialismo, nos llama mucho la atención. Uno de los peores errores que sucede muchas veces con los padres cuando nace un niño con ciertas habilidades o coeficiente intelectual, al no estar preparados para ello, no solamente se les eleva el ego, sino que transmiten eso a los niños y le hacen daño, ¿no? Porque le alimentan el ego, lo miman, lo sobreprotegen y hasta ya a comercializar algunas veces con ellos, ¿no? Entonces, el no estar preparado para ello es una tragedia, como dice el Creador. En primer lugar, nadie debió haberse asombrado de eso, porque eso es normal. Si hoy en día nosotros, porque en realidad todos tenemos algo de esa potencialidad, no hemos desarrollado nuestras virtudes, nuestra inteligencia y otras facultades más, no es porque no las tengamos como herencia divina, sino que hemos vivido dándole la contra a las leyes de Dios, a la ley del cosmos, a la ley de la naturaleza, y no hemos podido desarrollar nuestra potencialidad. No estamos trabajando ni con el 10% de nuestro potencial. Nuestro cerebro está casi apagado, a la luz, a las justas funciona y no tiene la actividad que debería de tener, porque nosotros no hemos sido formados física, mental, espiritualmente de manera equilibrada. Hemos vivido de manera desordenada, con costumbres adquiridas de nuestros padres, que adquirieron malas costumbres de nuestros abuelos, y ellos de nuestros bisabuelos, y ellos de nuestros tatarabuelos. Así que esas extrañas costumbres primitivas que se han seguido expandiendo, hermanos, no han permitido que la raza humana evolucione. Y con más razón cuando se olvidaron de estudiar y profundizar las Escrituras, porque en ellas estaba, como dice el Creador, toda la enseñanza para convertir este mundo en un mundo paraíso. Lamentablemente las religiones, lejos de enseñarles a aprender a sus fieles, a ser buscadores, ¿no? Los atemorizaron con dogmas, les metieron miedo y los manipularon de una manera escandalosa, ¿no?
no permitiéndoles avanzar en el estudio y en la comprensión de las Sagradas Escrituras. Ahora sí, vamos a continuar con la lectura de la ciencia celeste del libro Lo que vendrá, en el título 3666. Está escrito: en la prueba de la vida, esto es interesante, en la prueba de la vida, cada uno se creó su propia sensación con respecto a la ganancia. Esta sensación está escrita en el áurea humana por principio de justicia igualitaria que el Espíritu había pedido en el reino de los cielos. Todas las sensaciones que se conocieron en la prueba de la vida, todas se escribieron en el áurea humana. Lo que se fue, la prueba de la vida, lo que se fue en la vida, se lleva dentro de sí mismo, por siempre, jamás. Es más fácil que entre al reino de los cielos los que en la prueba de la vida no tienen ni una molécula de pecado, a que puedan entrar los que ensuciaron su áurea con violaciones a la divina ley de Dios. Este divino título o orden telepática nos permite comprender mejor la importancia, hermanos, que tenía para nosotros la vida y cada segundo de tiempo que disfrutamos en este mundo. La prueba de la vida, nos dice Alfimea, consistía justamente, hermanos, en hacer el bien, desde tener ideas buenas, sensaciones buenas y acciones buenas. Para ello, por supuesto, el gran obstáculo que tuvimos los seres humanos en este planeta fue justamente el habernos encontrado con un sistema que es antagónico con lo que el Evangelio enseñaba, a vivir en armonía con la moral de los mandamientos, con la ciencia, con las leyes del cosmos y del universo, y generó y creó un sistema que era incompatible, una forma de vida que era incompatible con el bien que nos enseñan las Escrituras. Y eso nos alejó. Y como fue impuesto por la fuerza, ahí viene el gran consuelo de la doctrina del Cordero de Dios. El Padre nos dice que 3/4 partes de nuestro pecado, a partir de los 12 años, porque los niños son bienaventurados, lo pagan los que nos impusieron este extraño e inmoral sistema de vida llamado capitalismo. Pero una de las cosas que aquí se resalta en este título, hermanos, es que todo lo negativo, tanto lo bueno como lo malo que nosotros hacemos, hermanos, en nuestra vida, queda impregnado en nuestra áurea, queda registrado. Y cuando uno hace el mal, lo que dice el Padre Eterno, inclusive un pensamiento negativo, una sensación negativa, un acto negativo, cualquiera, por más microscópico que nosotros hagamos en este mundo, queda registrado en nuestra áurea, y de esa manera, a través de esos pecados, nosotros lo que hacemos, el Creador, es ensuciar el áurea con violaciones a la divina ley de Dios. O sea, cada vez que nosotros violamos la divina ley de Dios, nuestro áurea, nuestro campo magnético se ensucia. Por eso que la prueba de la vida consistía, dice el Padre Eterno, de huir del demonio, de huir del escándalo, de la inmoralidad, del libertinaje, y el de luchar contra la causa de todo eso, que es justamente el sistema capitalista, al cual el Padre le llama la bestia apocalíptica, y que está mencionado en las Escrituras, en el libro del Apocalipsis. Así que, queridos hermanos, ahí viene una de las tremendas advertencias que hoy el Creador nos da, enseñanzas que nos da para que tomemos conciencia de lo importante que es de oponer resistencia mental a hacer el mal. La resistencia mental, hermanos, es el esfuerzo mental que nosotros podamos hacer para anteponernos a la caída, a los malos pensamientos, a las malas acciones. Eso, por supuesto, exige disciplina, ¿no? Una disciplina como la que el Creador nos plantea en la ciencia celeste, que busque no solamente perfeccionar la parte física, la parte mental y espiritual de cada ser humano. Eso es lo importante de este conocimiento que hoy nos ayuda a comprender justamente en qué consistía la prueba de la vida. En el título 3668, el Padre dice: en la prueba de la vida surgió el modo de vivir en cada uno. Es más fácil que el Hijo de Dios premie a los que no prefirieron el llamado capitalismo, porque tal sistema de vida había sido sentenciado por Dios. El Hijo primogénito siempre da la divina preferencia a su divino Padre, porque el Eterno es único y jamás se equivoca.
Y es más fácil que el Hijo de Dios no premie a los que al escoger su modo de vida prefirieron al llamado capitalismo. Él nunca premia a los que no le hacen caso a las divinas advertencias de su divino Padre, Alfa y Omega. ¿Por qué está sentenciado el capitalismo, como dice el Padre Eterno? Porque fue un sistema de vida que no tomó en cuenta, en primer lugar, ni respetó la ley de Dios. Un sistema de vida que se caracteriza por basarse en la explotación del hombre por el hombre, en implantar las leyes desiguales, ¿no? La piedra angular de este sistema es la explotación del hombre por el hombre, la desigualdad que genera la división de la humanidad, de los seres humanos en clases sociales, y eso por supuesto no es del agrado de Dios. Como nada que no plantó el Eterno es del agrado de Dios, y es por eso que como filosofía y como sistema de vida el capitalismo está sentenciado. Y para advertencia de nosotros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que el Creador condena la explotación del hombre por el hombre e inclusive la califica hasta de crimen. Y Cristo fue como primer y más grande revolucionario el que le dijo a los ricos que no entrarían al reino de los cielos. Por lógica entendemos, pues hermanos, que si no entran los ricos, menos va a entrar el sistema que produce ricos. Y ese sistema es el capitalismo, ¿no? Sentenciado en las Escrituras, del cual solamente va a quedar el nombre como una leyenda de tinieblas que se vivió en un determinado momento en este planeta. El título 3571 o 671 dice: en la prueba de la vida todos tuvieron la oportunidad en muchas cosas. El que no aprovechó la oportunidad en el sentido de progreso intelectual, no volverá a conocer la oportunidad, porque la oportunidad hablará y se quejará en el divino juicio de Dios, en los divinos juicios del Eterno. Todo lo conocido y lo desconocido habla. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus formas de fe dijeron que nada era imposible para Dios, que Él todo lo hacía hablar a la materia y el espíritu por igual, a que puedan entrar los que no lo concibieron. Alfa y Omega. De esto hemos comentado muchas veces, pues, queridos hermanos, que uno de los grandes pecados de nosotros los seres humanos era el autoproclamarnos inclusive cristianos sin haber sido estudiosos de las Escrituras. Un verdadero cristiano, nos dice el Eterno, es aquel que nace estudiando de las Escrituras, aquel que nunca se conforma con el conocimiento que ha recibido por herencia o por tradición, sino aquel que trata siempre de renovarse, de actualizarse, que estudia permanentemente. Lamentablemente en este mundo, producto de la ilusión que se generó por parte del sistema, de la explotación que también absorbió el tiempo de los trabajadores, las 3/4 partes de la mayoría de trabajadores, en especial en estos últimos tiempos, está abocado a tratar de sobrevivir, porque hoy la esclavitud moderna tiene el nombre, pues, de pobreza, nos dice el Creador. Entonces, una gran mayoría de seres humanos en este planeta han sido ilusionados por el capitalismo, al grado tal que nos hemos olvidado de Dios y nos hemos olvidado del estudio de las Escrituras. Y cuando a veces se habla del poder infinito de Dios, muchos aquellos que inclusive han leído algo de las Escrituras y que en sus prédicas hablan de que Dios es infinito, son los primeros que le ponen límite a Dios. Son los primeros que le niegan la posibilidad y el derecho que tiene el Creador de crear infinidad de cosas sin límite. Y es por eso que el Creador hoy les llama a las llamadas religiones el falso profeta de las Sagradas Escrituras, porque predicaban una cosa, hablaban de que Dios era infinito, pero cuando se decía que Dios había creado otros mundos, que la vida en el universo era lo más común, que había vida extraterrestre, no solamente en el micro, sino en el macro, cosmos, etcétera, etcétera, fueron los primeros en ponerle límite. Y eso, por supuesto, pues, hermanos, tiene su castigo. Y no es que Dios en realidad castigue, sino que nosotros mismos, al venir a este mundo, pedimos cumplir, hicimos promesas, y el Eterno, para recordarnos esas promesas, es que pone en nuestro camino las Escrituras.
los mandamientos, ¿no? Las revelaciones, a las cuales también lamentablemente el ser humano les hizo caso omiso, no les dio la importancia de vida. Y eso generó una tragedia en cada espíritu. Tragedia que todavía no somos conscientes. Nos va a costar un llorar y crujir de dientes. Bueno, estimados hermanos, están en sintonía de Radio Cielo, su programa Armagedón, que se transmite todos los días, de lunes a sábado, gracias a Dios, al Eterno, en este horario de 8 a 10 de la noche. La primera hora es un programa de prensa alternativa, que trata los temas tanto nacionales como internacionales, y la segunda hora un programa que difunde la ciencia celeste Alfa y Omega. Estamos dando lectura justamente a los títulos, órdenes telepáticas que están en el libro Lo que vendrá. Si ustedes desean leer el libro Lo que vendrá y otros libros que hasta el momento se han publicado en las páginas, lo pueden hacer ingresando fácilmente a las páginas www.cienciaceleste.com y www.alfayomega.com. En esta página ustedes pueden encontrar una parte importante del avance de la publicación de esta escritura telepática que hoy asombra al mundo y que explica el origen, causa y destino de todas las cosas. Así que a nuestros queridos hermanos que son buscadores de la verdad, que les interesa saber en realidad qué es la ciencia celeste, los invitamos a leerla, a estudiarla y a difundirla, por supuesto. Por el fruto se conoce el árbol. Así que ya saben, www.alfayomega.com y www.cienciaceleste.com, a disposición del mundo entero. Y bueno, el saludo correspondiente a los amigos, hermanos que nos escuchan, y hermanas, por supuesto, a nivel local, a nivel nacional e internacional. Gracias por su sintonía. Están en el programa Armagedón, que se transmite aquí en Radio Cielo. Recuerden, 1010 AM, 101.7 de la FM, y en la red www.radiocielo.pe. Bueno, saludos a César, saludos a todos los hermanos que están en sintonía en las redes, como también en la radio, tanto a nivel local, nacional, internacional. Recuerden que hoy estamos leyendo los títulos, el juicio intelectual de Dios para esta generación, lo que vendrá. Y vamos a continuar con la lectura y comentando justamente lo importante de lo que el Creador hoy nos revela en esta doctrina, ¿no? La ciencia celeste, hermanos, es un conocimiento que, como le hemos dicho, no tiene límite y que se constituye también en el juicio intelectual de Dios para esta generación, que viene como antesala al juicio físico, al juicio final, que será un acontecimiento, hermanos, no como lo anunciaron las religiones, porque la tierra no va a ser destruida, pero sí va a haber un proceso de transformación que dará como resultado el inicio de un nuevo mundo en este planeta. Y para ello vamos a compartir con ustedes un título, ¿no? El 3685, dice: en la prueba de la vida surgieron hogares en que las familias no estudiaban las divinas leyes de Dios. Más valía abandonar tales hogares, porque en el divino juicio de Dios, los mismos que cohabitaron en tales hogares los maldecirán. Es por esto es que fue escrito: Maestro, ¿qué debo de hacer para salvarme? Deja lo que más quieres y sígueme. Y lo que más se quiso en la vida fueron los hogares. Mas no había que olvidar que la vida era solo una prueba. Es decir, que nadie estaba seguro de seguir siendo lo que fue. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no se aferraron a la vida pasajera, porque los tales se ajustaron a la psicología de prueba. Alfa y Omega, ¿no? Una divina orden bastante dura y que nos habla justamente, hermanos, sobre lo que le prometimos a Dios, ¿no? Le prometimos cumplir con la más grande moral que podamos imaginar. Un juicio de verdad, hermanos, severo vamos a tener por habernos olvidado de nuestras promesas.
En el título 3588 dice, en la prueba de la vida muchos se engañaron, porque sus padres no se habían preocupado de la perfección. Los padres que no enseñaron la unificación planetaria a sus hijos a través del divino evangelio de Dios, ellos mismos dejaron a sus propios hijos sin entrada al reino de los cielos. En sus aureas y desde pequeños quedó escrita la extraña desconfianza de los seres. Esta de confianza nadie la había pedido a Dios. De hecho, que la desconfianza nos dividió en este mundo. Hoy estamos siendo testigos de que la bestia sigue fomentando conflictos, guerras entre pueblos hermanos con la finalidad de mantenernos divididos, porque ellos saben, como mismos demonios que son, que la división quita fuerza a los pueblos, ¿no? Por eso que fue escrito, solo Satanás divide para reinar. Y el demonio, para reinar, como punto principal de su estrategia, hermanos, es buscar dividirnos. Porque el demonio sabe que si nosotros, los pueblos del mundo, nos unimos, hermanos, vamos a tener la capacidad de abolirlo del planeta Tierra. Y es por eso que invierte mucho dinero para dividirnos. Nos dividen en el plano espiritual en religiones, se inventan religiones cada vez más corruptas y explotadoras de la fe, todas al servicio del capitalismo, por supuesto, ¿no? Nos dividen en clases sociales, nos dividen en naciones, nos hacen generar odios entre pueblos hermanos, todo con la finalidad de que nosotros inclusive nos peleemos entre nosotros mismos mientras ellos siguen robando, siguen saqueando. Para no engañarnos y no dejar que los ciegos guías de ciegos nos engañen y nos manipulen, es que el Eterno nos recomendó desde hace mucho tiempo a buscar la verdad para poder ser libres. Y solamente cuando uno busca la verdad se puede liberar, hermanos. Entonces, ¿y dónde vamos a encontrar la verdad? ¿No? Estudiando las Sagradas Escrituras, convirtiéndonos en buscadores sin límite, haciendo el esfuerzo por comprender quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos en este mundo. Respuestas que, por supuesto, vamos a encontrar en la ciencia celeste Alfa y Omega. Así que estamos dando lectura a los títulos, a órdenes telepáticas de la ciencia celeste en esta segunda hora de su programa Armagedón, y vamos a continuar con ello, con la siguiente orden telepática. Hay un pasaje, son varios pasajes en las Escrituras, hermanos, que nos habla sobre las riquezas y sobre los espíritus amantes del dinero, ¿no? Esos que hoy gobiernan el mundo y que están poniendo en peligro la vida de millones de seres humanos. Primero, en el Evangelio está escrito: no podéis servir a Dios y al dinero, ¿no? Y en el primer libro de Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, ¿no? Eso creo que todos lo sabemos, ¿no? La raíz de todos los males es justamente el excesivo amor al dinero de unos cuantos demonios que por el complejo de posesión, de tener más dinero, no les interesó, hermanos, poner en peligro la vida de millones de personas. En la Divina Orden 3689 dice: mientras más dinero se ganó en la prueba de la vida, más reducido es el premio en el divino juicio de Dios, porque se había enseñado que el sistema de vida que tenía por base el patrón oro no era agradable a Dios. O sea, está clarísimo, ¿no? Se había enseñado que el sistema de vida que tenía por base el patrón oro no era agradable a Dios. Había sido sentenciado por Dios. Es más fácil que entre al reino de Dios los que fueron delicados para con lo que al Divino Padre agradaba, a que puedan entrar los que no fueron delicados para con Dios. Alfa y Omega. Alfa y Omega, hermanos, para los que no saben, es el seudónimo que utiliza el autor de la ciencia celeste, Alfa y Omega. En una gran parte de los pergaminos escritos por el Divino Maestro Alfa y Omega, cuando él culminaba un divino plano, ponía las palabras Alfa y Omega.
¿Quién es Alfa y Omega? Lean el libro del Apocalipsis, ahí lo dice, yo soy el Alfa y la Omega, que también significa yo soy del lugar de donde ustedes vienen y el lugar a donde todos vamos a retornar. Son Alfa y Omega, también son dos soles del macrocosmos y del microcosmos. Alfa representa la línea, Omega es el círculo. Alfa es el seudónimo del Hijo de Dios, que una vez más sorprende al mundo con doctrina. Así que avisados estamos, queridos hermanos. La indiferencia, ¿no? A las injusticias, al robo, a la explotación de millones de seres humanos nos va a costar. Porque nadie pidió que se le haga a otro lo que a nosotros no nos gustaría que nos haga. Si nosotros, supongamos, no éramos víctimas de algún tipo de maltrato, eso no significaba que debíamos habernos quedado callados, sino todo lo contrario, dice el Eterno, debimos haber tomado partido por la vida, no ser indiferentes a ningún tipo de injusticia en este mundo. Pero la ilusión del mundo, el egoísmo, la imperfección misma, el abandono en el cual nos encontró el Consolador, hace de que nosotros no estemos a la altura de lo que habíamos prometido. En este divino título que vamos a leer, queridos hermanos, el 3692, el Padre dice lo siguiente: en la prueba de la vida, los que menos entendieron la justicia fueron los llamados ricos, porque el propio bienestar que les proporciona el oro los hizo ciegos y pobres de espíritu. Es por esto que muchos siglos antes los ricos habían sido sentenciados por Dios. Se les anunció que ninguno de ellos volvería a entrar al reino de los cielos. Y habiendo tenido el divino aviso de Dios, ningún rico debió haber sido rico. Y mientras ellos insistan en ser ricos a través de leyes desiguales, ellos no entrarán al reino de los cielos. Aquí hay una clave. Mientras ellos insistan en ser ricos a través de leyes desiguales, ellos no entrarán al reino de los cielos. O sea, esto explica mejor por qué es que el Padre Eterno dice también en la doctrina que Él no está en contra de la riqueza. Está en la forma ilegal, cómo los ricos se hacen ricos en este mundo, en base a leyes desiguales, en base a la explotación del hombre por el hombre, en base al robo, al saqueo, al pillaje, al crimen, se hacen ricos, ¿no? Las grandes familias millonarias que hoy tienen las fortunas más grandes en este mundo, lo hicieron, hermanos, violando los derechos humanos, violando las leyes de Dios, pisoteando sus mandamientos. Por eso es que están sentenciados en las Sagradas Escrituras con la parábola que dice: es más fácil que pase por el ojo de una aguja un camello a que entre un rico al reino de los cielos. ¿Qué más nos dice a propósito el Eterno sobre los ricos? En el título 3693, estos están juntitos. En la prueba de la vida, los ricos disfrutaron de un premio por adelantado. Es por eso que en el llorar y crujir de dientes, los ricos nada reciben. Por ellos se escribió y ellos recibieron sus recompensas. El microscópico pensar humano se equivocó dentro de su presente microscópico y se ganó un eterno vagar fuera del reino de los cielos. Es la tragedia de los ángeles caídos que se equivocaron con sus propias sensaciones en las pruebas de vida. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus pruebas de vida no se equivocaron ni en una molécula siquiera, a que puedan entrar los que se equivocaron en menos de una molécula. Alfa y Omega. Está claro, sencilla la explicación, como siempre, que hace el Eterno en la ciencia celeste, Alfa y Omega. Título 3694. En la prueba de la vida había que saber distinguir la verdadera felicidad de la falsa felicidad. El que no se tomó el trabajo de distinguirlas no entrará al reino de los cielos, porque con su extraña indiferencia contribuyó al reinado de la falsa felicidad. Esta extraña indiferencia se paga por segundos. Es más fácil que entre al reino de los cielos los que no fueron indiferentes en un mundo cargado de injusticias
a que puedan entrar los que lo fueron, Alfa y Omega. La ciencia celeste, hermanos, está plasmada en 4.000 planos celestes que se escribieron hasta el año 1978 aproximadamente. Muchos de estos planos están regados por diferentes puntos del planeta Tierra. Se dice que una porción de ellos está en manos de los honorables Dalai Lamas. Se le entregaron 300 pergaminos a la secta vaticana, a la Iglesia Católica, que los volvió a ocultar, como tantos conocimientos que ha ocultado. Y también se han entregado mini rollos, planos, fotocopias a muchas personas en el mundo. Personas que no se les entregaron los materiales producto de la casualidad, sino porque fueron pedidos que hicimos los espíritus. Algunos pidieron ser primeros, otros pidieron ser últimos, otros pidieron ser instantáneos en el momento de conocer la doctrina. La mayoría de nosotros hemos caído, por supuesto, porque no hemos estado a la altura de la promesa que le hicimos al Creador. Pero la oportunidad tenemos de seguir difundiendo, de esforzarnos por hacer llegar este conocimiento a más personas en el planeta. Y mientras cumplamos con eso, queridos hermanos, estamos contribuyendo al aceleramiento de los acontecimientos y del inicio, pues, queridos hermanos, ¿no?, de esa nueva sociedad. Para eso hay que luchar mucho, para eso hay que organizarse, para eso hay que unirnos, para eso hay que, como dice el Eterno, ilustrar nuestra fe, para poder tener la capacidad también de organizarnos, de llevar a cabo lo que tenemos que llevar a cabo para poder unificar a todos los pueblos del tercer mundo y que se pueda materializar lo que el Padre Eterno anuncia en la ciencia celeste, que el tercer mundo liderará, encabezado por China, ¿no?, la más grande revolución en este planeta, guiada, por supuesto, por la luz de la ciencia celeste Alfa y Omega. Vamos a leer otro título de la ciencia celeste relacionado también a lo que el Padre Eterno nos enseña en su divina doctrina. El mundo, que lo hemos mencionado muchas veces, será regido por los mismos que fueron explotados. El sistema de vida basado en las leyes del oro desaparecerá de este planeta, porque fue un sistema salido de hombres y no de Dios. Todo lo salido de hombres se vuelve polvo, lo de Dios es eterno y florece de mundo en mundo. Alfa y Omega. Este título nos permite no solamente explicarles cuál es el futuro del planeta Tierra, sino también resaltar el papel que van a cumplir los humildes, los explotados en los últimos tiempos. Como dice el Padre Eterno, por derecho propio, por producir la riqueza, tienen el derecho a administrarla. Y el Padre dice, el mundo será regido por los mismos que fueron explotados, o sea, por quienes, por los y las trabajadores del mundo. Pero también nos anuncia, al anunciarnos esta profecía, que se viene un nuevo mundo y que este sistema va a desaparecer. O sea, el planeta va a continuar, va a haber transformaciones, por supuesto, pero el mundo no va a desaparecer. No va a haber una tercera, no va a haber una tercera guerra mundial como se había anunciado. Y eso se debe, pues, queridos hermanos, a que el Eterno da cumplimiento a sus escrituras y no va a permitir que el hombre destruya su creación. Para eso va a participar la naturaleza, va a participar las fuerzas del cosmos y también, como dice el Eterno, van a participar, pues, los seres humanos que despertarán de este extraño dormir a donde nos llevó el capitalismo, ¿no? El capitalismo como sistema de vida, hermanos, hizo de nosotros prácticamente seres ciegos que hemos sido fácilmente engañados y manipulados por otros ciegos que son más fríos, astutos y calculadores.
Por lo tanto, hoy con la doctrina lo que hace el Eterno es hacer despertar a los seres humanos y prepararnos, pues, hermanos, para ser actores también de esos cambios, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero ilustrándonos en el contenido de estas sagradas escrituras. Vamos a leer en un pasaje de un plano celeste, porque algunos se preguntan, ¿y cómo son estos planos? Bueno, los planos celestes están escritos en cartulinas, en papel canson. Las dimensiones no son exactas en todos, algunos se diferencian por algunos centímetros. Todos tienen un título, algunos, la mayoría de ellos tienen dibujos galácticos. Y bueno, pues hermanos, el contenido es una explicación que el Padre Eterno hace al Hijo, que es Alfa y Omega. Por eso es que todos los rollos empiezan así. Sí, hijito, el mundo que se acerca será un mundo dirigido por los mismos que fueron explotados, porque de ellos es la tierra, siempre lo ha sido, desde el mismo instante en que el Divino Padre dijo, los humildes son los primeros en el reino de los cielos. Primero significa primero arriba y primero abajo, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Los mandatos del Padre son los mismos en cualquier punto del universo. Siempre el humilde está por sobre todos los demás en este mundo. Los hombres que han dirigido los destinos del mismo hicieron lo opuesto. El reino de los cielos, la humildad. La sabiduría, el conocimiento es importante si viene acompañado de humildad. Porque inclusive si uno no practica la humildad, por más conocimiento que tenga, hermano, no tiene nada de sabiduría. La sabiduría es el ejercicio y la práctica del conocimiento con humildad, podríamos decir. Y es por eso que el Padre nos recomienda, hermano, siempre pisar tierra, nunca considerarnos más que nadie, respetar la vida, no menospreciar a la gente por su condición material, ¿no? Hay mucha gente que por el hecho de algún esfuerzo puede haberse desarrollado algo en el conocimiento o tener un avance en lo material, que muchas veces se cree superior a los demás solamente porque, según él, se ha esforzado más que otros. Y en realidad en este mundo con leyes desiguales, hermanos, la justicia pues no existe. Y la desigualdad, que es una forma de vida, ha hecho de que, como dice la Escritura, a lo malo se le llame bueno y a lo bueno se le llame malo. Ha hecho que en los primeros lugares estén lo peor y en los últimos lugares estén la máxima expresión de sabiduría y de humildad. ¿Y por qué los humildes son más sabios que los demás? Más del reino de los cielos, más cerca del reino de los cielos, dice el Eterno, está un ignorante humilde que un sabio soberbio. Porque el hecho de practicar la humildad, hermano, ya te hace grande, ¿no? O sea, y no es fácil ser humilde. En un mundo como el que vivimos, donde el aparataje funciona justamente para que nosotros vivamos ilusionados, ¿no? Se trabaja mucho con el ego inferior, ¿no? Se levanta el ego de los seres humanos, se nos utiliza mucho, se promueve mucho la vanidad, la cosa superflua, los títulos, ¿no? Los títulos que en realidad, hermanos, son bofetadas a la humildad, ¿no? Todo eso no va a valer el día del juicio. Lo que va a valer son nuestras acciones. Lo que va a valer es el testimonio de nuestra vida. Lo que va a valer es a quién servimos, por qué trabajamos, qué es lo que hicimos, ¿no? Por eso que una de las recomendaciones que hace el Eterno, trabajo y el estudio, el que nos va a acercar a Dios. Grandes son los hijos, dice el Padre, ¿no? Que luego de haber sudado, trabajado, lo estudiaron por sobre todas las cosas. Aquel hijo que practica eso, dice el Eterno, se conmueve cuando ve que uno de sus hijitos, después de trabajar y cansado inclusive, se preocupa de leer y de estudiar las Escrituras. Esa es una máxima importante, en especial para estos tiempos donde la gente cada vez que a veces oye, hermano, has estudiado, has leído algo, hermano, no he tenido tiempo.
Eso, estimados hermanos, es soberbia. La más grande soberbia, dice el Eterno, de sus hijos, es despreciarlo. Y el no estudiarlo es simplemente eso, despreciar al Creador. Dejamos pasar segundos valiosos de nuestra vida haciendo un montón de cosas y a veces no nos damos el tiempo para estudiar. Es momento de disciplinarnos, es momento de comprometernos seriamente con la difusión. Hoy no cuesta mucho, hermanos, compartir un título de la doctrina, compartir un libro que está en formato PDF, compartir la página, dar un aviso a través de las redes. Es una forma, o dar un volante, regalar un folleto, o hablarle a cualquier hermano. Ese es un deber de todos. Lamentablemente no todos están en ese nivel de conciencia de la importancia que es dar a conocer la ciencia celeste. Así que, estimados hermanos que ya están conociendo la doctrina, que ya se han enterado de su existencia, ya están avisados. Esto no es un conocimiento que le pertenezca a ningún grupo, nada, es un mensaje para todo el planeta, para la humanidad en su totalidad. Y todos tenemos la obligación de esforzarnos porque llegue a más hermanos, ¿no? Son muchas las maneras y no hay que ponerse límite de expandir la doctrina. Todas son válidas si se hacen con amor, con buena fe, como debe de ser. Así que, queridos hermanos, no perdamos esa oportunidad. Así que agradecidos como siempre a ustedes por su sintonía, al equipo de Radio Cielo, a todos nuestros hermanos que nos escuchan en este horario de 8 a 10 de la noche. Los invitamos para el día de mañana, donde vamos a ver qué hacemos para tocar el tema de educación que nos están pidiendo que lo abordemos, y esperar, pues, hermanos, también continuar con la difusión de la ciencia celeste Alfa y Omega. Recuerden que Radio Cielo tiene la página www.radiocielo.pe, la ciencia celeste www.cienciaceleste.com y www.alfayomega.com. A los hermanos que nos siguen por el Facebook, gracias por compartir, por difundir de esta manera la ciencia celeste. A los que nos siguen por el canal de YouTube, los invitamos a hacer lo mismo. Las páginas hay que aprenderlas de memoria. Y bueno, Dios mediante, si el Creador lo permite, mañana a partir de las 8, ¿sí? 8 de la noche, con una nueva edición de su programa Armagedón. Que tengan buenas noches y descansen. Permiso.